Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a realizar la consideración de distintos temas que marcan agenda en nuestro país. Es un fin de semana bastante inusual, tomando en cuenta el feriado que se ha producido este 21 de junio, día del Año Nuevo Andino Amazónico y también del Chaco. Reiteramos que se produjo el viernes 21 de junio. Pero no podemos dejar de lado nosotros la consideración de distintos temas, reiteramos, que marcan agenda en nuestro país. Por ello, hemos visto por conveniente incluir en la agenda del programa distintos puntos. En el primero, vamos a hacer referencia a la situación política en el país y su posible efecto en el funcionamiento de las instituciones del Estado, como es el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿En qué medida la política puede influir, puede tener efecto en el andamiaje y funcionamiento de las instituciones del Estado, y concretamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se ha vuelto nuevamente un escenario de disputa, de permanente confrontación, sin que se esté generando avances significativos, aunque existen evaluaciones de otra índole? Tampoco se pueden dejar de lado algunas referencias quizá sobre recursos que se han planteado para anular, por ejemplo, aquella sesión convocada por Andrónico Rodríguez, sesión de asamblea el pasado 6 de junio, con informaciones que se han generado también en este sentido. Este es el primer punto del programa. En el segundo vamos a hacer referencia al nivel de conflictividad que se está presentando en nuestro país. Si bien los pasados días se tenía previstas varias movilizaciones, varias de ellas también se han desarrollado, pero no hubo, mucha contundencia producto del retroceso que se ha generado de parte del transporte pesado. Pero para esta semana, la que se avecina, se ha manifestado que los conflictos sociales, el nivel de conflictividad puede incrementarse significativamente. Habrá que dar cuenta también de la legitimidad de las demandas que se vienen planteando en el escenario, y también de las reacciones que existen a nivel de las autoridades de gobierno, que han calificado de muchas de las movilizaciones como signos que tienen el objetivo de desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Este es el segundo punto. Finalmente, haremos referencia a la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral a una cumbre para el 3 de julio. Esto en las perspectivas de establecer algunas definiciones sobre distintos temas, fundamentalmente sobre el caso de las primarias y las elecciones generales para el año 2025. Estos son los tres puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado de un sorteo previo precisamente para establecer el orden de su participación en el programa. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. También está junto a nosotros la politóloga, ex diputada nacional, la señora Jimena Costa, y finalmente el analista Carlos Saavedra. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo
en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Inicialmente le damos la palabra, ahora sí, al coordinador de Sol.bo, José Luis Pedregal, para hacer referencia a este primer punto del programa, la situación política, su efecto en el andamiaje institucional del Estado. Bienvenido, don José Luis Pedregal, adelante. José Luis, un saludo a toda la familia Panamericana, a las familias bolivianas que escuchan el programa masivamente dentro y fuera del país, y por supuesto un cariñoso y respetuoso saludo a Jimena, a la que veo después de un buen tiempo, y por supuesto a Carlos también, con quien ya hemos compartido varias mesas de diálogo en Panamericana. Bueno, queda claro que estamos viviendo un momento muy delicado de destrucción de las instituciones democráticas en el país, un proceso de deterioro sistemático que no ha comenzado recientemente, sino recordemos que es parte de una visión de país, de una estrategia política que fue anunciada en su momento y escrita además, está plasmada así en varios textos escritos por García Linera, cuando este era tal vez el teórico más importante del movimiento al socialismo al momento de los primeros gobiernos y de la incursión del MAS en el manejo del Estado. Linera planteaba de manera contundente y sin tapujos la necesidad de destruir las instituciones de la República, de lo que él denominaba el viejo Estado republicano, pero lastimosamente, después de avanzar en esa destrucción de las instituciones, que efectivamente se lo hizo y se lo sigue haciendo, no se ha construido nada sobre los escombros de esas instituciones. Y el proceso continúa porque es parte de una estrategia muy clara y bien montada, de una visión política y visión de Estado que comparten los actores del movimiento al socialismo, sean evistas o arcistas, porque recordemos que estos 18, 19 años de gobierno han tenido a la cabeza a Evo Morales como principal figura política, pero a Arce, al actual presidente Arce, como cabeza del área económica. Por lo tanto, todo lo que estamos viviendo hoy es absoluta responsabilidad tanto de Arce, el arcismo, y de Evo Morales, el evismo. Y esta destrucción sistemática de las instituciones es parte de su visión. Recordemos que antiguamente, no hace demasiado tiempo, pero antes de la incursión del masismo en el manejo del Estado, Bolivia, como Estado republicano que fue y que es el día de hoy, incluso por lo que se señala en la Constitución, se estructura en base a criterios básicos del republicanismo y de las estructuras de los estados modernos, es decir, independencia de poderes. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Más allá de que en la nueva Constitución se les ha puesto la denominación de órganos, pero en el fondo siguen siendo exactamente las mismas estructuras que conforman un Estado. Y la independencia de estos órganos o de estos poderes determina el control del Estado para evitar justamente los abusos, los atropellos de las autoridades que coyunturalmente están a cargo del gobierno, del manejo de la cosa pública y la protección de los derechos de los ciudadanos, de la sociedad, del medio ambiente, el manejo adecuado de los recursos, la transparencia, etcétera, etcétera. Cuando un régimen comienza a desestructurar las instituciones, lo hace porque eso le permite llevar adelante políticas de una manera mucho más arbitraria, sin control, sin transparencia, porque esa es la forma en que los gobiernos totalitarios pueden hacer lo que comúnmente se dice, hacer lo que les da absolutamente la gana, sin ningún freno. Y eso es lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en los países del ALBA, donde el grupo que está gobernando, el gobernante, su entorno, su estructura partidaria, si es que ésta existe, pues manejan no solamente el ejecutivo, sino manejan también el órgano judicial, manejan también el órgano legislativo o poder legislativo. Por supuesto que también hacen uso de su poder para manejar el órgano electoral.
Es muy fácil ver esto, no hace falta ser un erudito en teoría política ni en teoría del Estado. Podríamos entrar, por supuesto, a un debate muy teórico y muy técnico, pero es suficiente con que quienes nos escuchan puedan ver a través de las redes sociales lo que ocurre en Venezuela. Cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el control, incluso ha habido momentos en que ha tenido el control del 99% del Parlamento, tiene el control del aparato que está a cargo de los procesos electorales, controla, por supuesto, la justicia, a tal punto de que los candidatos, cuando tienen alguna posibilidad de entorpecer las consecutivas reelecciones del partido en función de gobierno, son inmediatamente procesados, perseguidos judicialmente y encarcelados. Lo estamos viendo en este último proceso electoral en que está el Estado venezolano embarcado, pero que ya tiene muchísimos problemas como los que estoy señalando. O podemos ver otro ejemplo, y lo pueden ver todos los oyentes a través de las redes sociales, lo que ocurre en Nicaragua, donde lo propio, no solo allá ya no hay siquiera la necesidad, siente el partido en función de gobierno, de guardar las formas. En Nicaragua el presidente es Daniel Ortega y la vicepresidencia la ocupa nada más y nada menos que su esposa, pero que ahora además se ha hecho cargo del órgano judicial. ¿Se imagina la audiencia cómo es vivir en Nicaragua cuando la mujer del presidente maneja la justicia y el presidente maneja el ejecutivo, ambos manejan absolutamente el órgano legislativo? Bueno, pues ahí no hay opción de disidencia, ahí hasta los sacerdotes, la gente religiosa, ni hablar de la oposición ha sido perseguida, como ocurre también en el caso venezolano ya durante muchísimos años. Esto, por lo tanto, no es nuevo. Y hay que recordar que el movimiento al socialismo, si de algo se ha caracterizado, es de seguir a pie puntilla la receta del ALBA. Es decir, los mandatos del ALBA han sido asumidos, pero con absoluta disciplina por parte de Evo Morales, su entorno político, sus gabinetes, y por supuesto eso no tenía por qué cambiar ahora, cuando tenemos un presidente que políticamente es muchísimo más débil que Evo Morales, está a años luz de Evo Morales en términos políticos, pero hay algo que no ha cambiado, José Luis, y son los entornos de influencia que son externos al país. Es decir, las fuerzas de potencias internacionales, servicios de inteligencia, asesoramiento político, etcétera, siguen tan sólidas, tan fuertes y tan influyentes como en los distintos gobiernos de Evo Morales a la cabeza y Arce como cabeza del tema económico. Hoy, esos grupos de influencia, estamos hablando de potencias como Rusia, Irán, Venezuela, etcétera, están pues están con la misma fuerza y contundencia dictando los lineamientos de lo que tiene que hacer el gobierno boliviano. Como es muy difícil de ocultar esto, porque cuando los vemos en los foros internacionales, sin razón alguna, sin justificación alguna, sin ningún tipo de consistencia lógica, vemos cómo los representantes de la diplomacia, si es que se puede llamar diplomacia, que creo que ya les queda muy grande el nombre, a los representantes que están en foros internacionales en nombre del Estado boliviano, votar de una manera asombrosa por estas potencias que violan los derechos humanos, que son guerreristas, etcétera, etcétera, asumiendo lineamientos que nunca han sido parte de una estrategia, de la estrategia del Estado boliviano. Recordemos que la diplomacia lo que tiene que hacer es servir al pueblo, servir a los pueblos. En este caso no responden ni a las necesidades, las demandas, ni el sentimiento del pueblo boliviano cuando se vota en foros internacionales por estados que violan los derechos humanos, por estados que son guerreristas, imperialistas, etcétera, y que están gobernados, además, esto es lo más extraño, gobernados por ultracapitalistas, por regímenes imperialistas, como es el caso de Rusia, donde el señor Putin no es pues del Partido Comunista, por si acaso, eso habrá que informarles a los seguidores del MAS o a los militantes del MAS o a los cuadros políticos del movimiento al socialismo. Putin no es un operador marxista, leninista, ni mucho menos. Putin es un ultracapitalista, uno de los hombres más ricos de Rusia, pero además es un hombre con una mentalidad imperial, es decir, no es casual que hoy lo comparamos
comparen como el nuevo zar de Rusia, haciendo referencia a la época zarista rusa. Es un hombre capitalista, imperialista, pero el gobierno boliviano del movimiento al socialismo va y se rinde ante los designios de los rusos. Lo mismo podríamos decir con Irán, o las definiciones que se toman al ritmo de lo que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela impone. Esa es una realidad política que está viviendo el país y por lo tanto este modelo de desestructuración de las instituciones de la democracia en Bolivia, que tanto nos costó construir a lo largo de casi 200 años, una institucionalidad que en los años 90 había alcanzado niveles interesantes, importantes, que permitieron tener una Contraloría General de la República que funcionaba adecuadamente y era reconocida a nivel internacional, lo mismo un Instituto Nacional de Estadística o el sistema de regulación, la Superintendencia de Bancos, cuyas experiencias incluso se exportaron a países en vías de desarrollo, y podríamos hablar también de la carrera administrativa que se había comenzado a iniciar, que por supuesto fue echada totalmente a la basura. Hoy ya no existe más nada de esto. La Contraloría no cumple sus funciones, persigue solamente a los contrarios del gobierno. El INE no goza de la confianza de la gente, fracasó hizo muy mal el manejo del censo, no lo pudo hacer el año que estaba previsto. En fin, todas estas instituciones que eran fuertes. Podríamos poner otro ejemplo también, la Defensoría del Pueblo, que comenzó con doña Ana María Romero de Campero, que era una instancia donde la ciudadanía, el pueblo podía ir y sabía que iba a ser atendido y defendido de los abusos del Estado. No existe más, y así podríamos hacer un listado interminable de cómo se han destruido las instituciones. Y bueno, ahora le tocó el turno nada más y nada menos que a lo que se denominaba el primer poder del Estado, es decir, al legislativo. Se lo ha anulado, se lo ha neutralizado de una manera absolutamente grosera, torpe, donde el Ejecutivo, el movimiento al socialismo, haciendo uso de su poder, ha utilizado nada más y nada menos que está utilizando al órgano judicial para anular al legislativo y avanzar en este proceso de hegemonización del poder. Creo que la situación de la democracia, de las instituciones de la democracia, es muy delicada hoy en día, y los afectados, y con esto termino, José Luis, son los ciudadanos, son las amas de casa, los padres de familia, todos los bolivianos, los trabajadores somos los afectados, porque cuando hay crisis política hay incertidumbre, desazón y crisis económica. Ya tenemos una crisis económica instalada, y a esto se está sumando el desconcierto, la incertidumbre de la crisis política a la que nos está llevando el movimiento al socialismo, con su pugna, con su pelea desde sus dos alas. Además del fracaso del manejo de la economía, ahora nos cargan encima la crisis político-institucional que está golpeando ya a las familias bolivianas. ¿Nos vamos a recuperar? Yo estoy seguro que sí, pero este es el escenario que estamos viviendo ahora. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué dice Jimena Costa en este primer punto? Bienvenida después de bastante tiempo. Muchas gracias, José Luis, de verdad, de tiempo. Siempre es un gusto venir al diálogo, y además un gusto estar por primera vez con Carlos en este foro, y alguna vez ya hemos estado juntos con él, José Luis, así que pues uno vuelve a gusto. Si bien hay muchísimas cosas que ha adelantado José Luis que comparto, yo quiero partir de recordarles, estimados amigos que escuchan el diálogo el fin de semana, que nos gobierna el movimiento al socialismo. No podemos suponer que la nomenclatura, el nombre que han elegido para articular este proyecto de poder es una casualidad. Y además hay que tomar en cuenta dos factores más. Bolivia tiene una ubicación geopolítica fundamental. Si a los chinos y a los rusos y a los iraníes les interesa Bolivia, no solo es por los recursos naturales, que por supuesto también lo es, sino por nuestra ubicación geopolítica. Tenemos una frontera enorme con el Brasil, el país más grande de la región. Tenemos entrada a Argentina, a Chile, Perú y hasta el Paraguay. Y cuenta, ¿no? Porque si tienen el objetivo de penetrar América Latina, tanto Rusia como China como Irán, pues Bolivia se hace fundamental, más importante que Venezuela.
más importante, obviamente, que Nicaragua, que son los únicos tres que quedan con algún resabio de lo que en su momento fue el ALBA, ¿no? Están muy debilitados en la región. Pero Bolivia sigue siendo un dulce para estos aliados externos, y ahí juega un rol muy importante Cuba. Los operadores cubanos que nunca han estado de estar presentes, que han abandonado a Evo Morales para pasar a respaldar a Luis Arce. Segundo factor. Ahora voy al tercero. No comparemos a Evo Morales con Luis Arce. Evo Morales era un liderazgo político con cualidades, Pepo, ¿no? Con cierto carisma, la gente lo apoyaba, él hace discursos sin leer, mejor le sale cuando hablas sin leer, cuando lees medio grave, pero digamos que si bien tiene ciertas dotes, cualidades, no es un hombre con formación política. Él era el protegidito de Fidel Castro, de Hugo Chávez, pero no es un hombre que se haya formado sino en el sindicato, ¿sí? A diferencia de Luis Arce tiene una formación marxista, él cree en el socialismo. A veces lo escucho hablar al presidente y me hace recuerdo a Hugo Moldis, ¿no? Que tiene una visión tan dogmática de la realidad, siempre pensando que los imperialistas no duermen, pensando qué van a hacer y cuándo nos van a invadir. ¿Qué estoy diciendo? Que todo lo que Evo Morales hizo en sus primeros gobiernos, crear una cantidad impresionante de empresas públicas que no funcionan, que son deficitarias, que entran en competencia con empresas privadas exitosas, que no llegan a ninguna parte, pero empezó a tender la cama, ¿sí? Y a debilitar la institucionalidad democrática. Por intuición, por instinto, porque le instruyeron, por recomendación, no lo sé. Pero él estaba más ocupado de viajar con 11 y tener un equipo completo, ¿no? Por llevarse al cocinero, por salir en las fotos. Y ojalá me equivoque, pero por tener quinceañeras que lo esperen en cada lugar. No estaba preocupado por transformar las estructuras económicas, políticas y sociales para llegar al socialismo. Luis Arce sí. Muchos de los analistas políticos, analistas económicos, cuestionamos la forma en la que se maneja la economía y demás, como para alertarles, para decir, tienen que hacer esto, están haciendo mal este otro, hay que corregirlo de más allá, sin darnos cuenta que tienen muy claro lo que están haciendo. Es una estrategia muy bien diseñada y, por supuesto, yo creo con asesoramiento cubano, que busca llevarnos hacia el socialismo. Y si bien el diputado del MAS, Reinaldo Ezequiel, creía que ser socialista era ser sociable, muchos creerán lo mismo. Hay que aclarar qué es el socialismo. El socialismo es un modo de producción tránsito, diría Marx, para pasar al comunismo. Es salir del capitalismo, tomar el control del Estado, quitarle el contenido de clase burgués para utilizar ese aparato del Estado y cumplir las tareas revolucionarias. La principal es eliminar la propiedad privada, ¿no? Y entonces, cuando vemos lo que está pasando en el país, empecemos por la escasez de carburantes, diésel, gasolina, o la escasez de dólares, ¿a quién es a quien más afecta? Es al Estado, porque no puede comprar la gasolina, pero no le importa. ¿Por qué? Porque esos empresarios que tienen compromisos, contratos de venta en el extranjero, no pueden cumplir y se debilitan y se arruinan. Y esos miles de gremiales, de familias gremiales que necesitan dólares para traer un poco de contrabando y sobrevivir con ello. De repente no es ni muy poco, traen mucho, hay mucho contrabando en el país. Necesitan dólares para eso. Y si se debilitan esos gremiales, deben aplaudir los del gobierno. Deben aplaudir que con estas acciones que están llevando adelante
se está destruyendo la gran empresa privada, pero sobre todo la mediana y la pequeña. Se toman medidas como el incremento salarial, que sabes que va a afectar sobre todo a esas pequeñas empresas que no tienen recursos para pagar la seguridad social, para hacer los aportes a las AFPs. Es decir, no son casualidades, no es ineficiencia, no es inoperancia. Hay una intencionalidad detrás de que gradualmente se destruya a esas pequeñas, medianas y grandes empresas. Por último, las grandes, porque son socios de varias de esas empresas. Pero por delante hay que destruir a los jóvenes emprendimientos, a las pequeñas empresas, a las iniciativas, que son la mayoría, que son las que generan empleo, porque eso nos ayuda a transitar al socialismo. Por eso siguen creando unas empresas para competir con otras, porque el objetivo es desaparecer la empresa privada pequeña, mediana y grande, y sustituir el trabajo que hacían esas empresas privadas por las empresas públicas, que acabarían siendo medio exitosas porque si no hay nadie más que produzca, acaban consumiendo eso. Para mí es absolutamente intencional y por eso no hacen nada por resolver los problemas. Ya estamos todo el año con el cuento de que no hay dólares. Todo el año 2024 entre los dólares y la gasolina. ¿Cómo se resuelve? No se resuelve porque se están debilitando los que son considerados el objetivo. No se olviden, eliminar la propiedad privada. Veamos cómo es en Cuba. Nadie es dueño de su casa. Nadie es dueño de su auto. El Estado es dueño hasta del taxi que el taxista maneja. Y le paga un sueldo mensual de $10 para que sea taxista. Y a la familia que vive en una casa más grande le dan para 10 miembros y luego si se casan y se van los hijos le quitan esa casa y le dan a otra familia de 10 miembros y los cambian a una casa más chica. La propiedad es toda del Estado. No se equivoquen los que creen que es quitarle a los grandes ricos para darles a los pobres. No es cierto. Es eliminar la propiedad privada, aunque sea tu pequeña casita de terreno de 50 metros que te has hecho con todo el sacrificio. En el modelo socialista no debe haber propiedad privada. Entonces, están avanzando exitosamente en su proyecto. Ni siquiera Evo Morales en 14 años logró avanzar lo que está haciendo Luis Arce Catacora. Entonces, para mí hay un objetivo económico muy claro que está dentro del plan político de llevarnos hacia el socialismo. Y no es ningún misterio, Luis Arce lo dice todo el tiempo en sus discursos. Yo creo que hay que creerle, hay que tomarle la palabra. Por el otro lado, no solo era Álvaro, el propio Arce y muchos no creen en la institucionalidad democrático-republicana, dicen que son, Álvaro García Linera decía, las veleidades liberales, ¿no? Es la igualdad, la separación de poderes, son consideradas veleidades liberales y por eso el desmontar la institucionalidad democrática es algo sistemático que empezó con Evo Morales desde el principio, desde el uso que se ha hecho de identificaciones. El primer año de gobierno Pepo le han dado identificaciones a los venezolanos. Luego manejaban nuestros pasaportes los cubanos. Es decir, han ido entregando el país gradualmente hasta que llegamos a un punto en el que les estorba esa institucionalidad democrática. Y la llamada cuna de la democracia, el poder más importante, el Parlamento, hoy es un estorbo para el gobierno de Luis Arce. Cuando tenían 2/3 en ambas cámaras, era un instrumento sumamente útil. Ahora que no controlan el Parlamento, es un estorbo. Y lo que han decidido es anular su rol gradualmente a través de un inexistente Tribunal Constitucional. Salen, hoy mismo he escuchado algún vocero del arcismo que dice que hay pues sentencias constitucionales y no queda otra que cumplirlas. Y no es verdad, porque no hay ninguna ley en la ley del órgano
judicial, ni en la Constitución, ni en ninguna otra norma, algún artículo que les permita, que les dé las atribuciones de prolongar su mandato. Es ilegal, es inconstitucional, no existe tal cosa. Por tanto, el día que feneció su mandato pasaron a ser ciudadanos de a pie, son un grupo de amigos tomando decisiones de resoluciones constitucionales, y como el gobierno las valida en el discurso, el resto de la sociedad, en la confusión de tanta información cruzada, cree que están prorrogados. No existen, no pueden prorrogarse. ¿Qué les parece que hubiera salido la Yanine Áñez, el Evo Morales, que lo han querido hacer y no han podido en su momento, y saquen una ley para decir a partir de ahora soy presidente 4 años más? No pueden hacerlo. Los prorrogados tampoco. Entonces no hay resoluciones que haya que cumplirse, no tienen validez. Es como que si ahorita nosotros 4 hiciésemos quórum en un grupo colegiado de 7 y decidimos sacar una resolución constitucional. Podemos, pues, somos 4 ciudadanos de a pie. Eso están haciendo los ex magistrados, tomando decisiones que no tienen un respaldo ni constitucional ni legal. Es el ministro Lima el que los valida, y todo el arcismo, y los diputados que dicen sí, pero son de cumplimiento obligatorio. No, pues, si un grupo de ciudadanos saca una resolución constitucional, es un chiste, ni siquiera es usurpación de funciones. Pero cuando deciden cumplir esas decisiones, lo que están haciendo es eliminar el rol del Parlamento, primero prohibirles interpelar, después prohibirles más o menos sesionar, y ahora, con el último chistecito de anular esa convocatoria del presidente del Senado, que estaba en funciones de presidente de la Asamblea, nos muestran que el MAS ha decidido gobernar con un grupo de amigos y pisotear toda la institucionalidad democrática. Es el remate ya, ¿no? Es el remate. La pregunta es, y seguramente en alguna ronda tendremos que entrar a ese tema, ¿qué pasa al frente? ¿Qué pasa con la oposición? Porque si por lo menos viéramos grandes o interesantes novedades en la oposición, no nos angustiaríamos mucho, porque dices, ya, esto se está acabando, el ciclo se está acabando y hay alguien al frente. Parece que eso también está complicado, pero resumo. Este tránsito hacia el socialismo de querer destruir la empresa privada, incluyendo a las pequeñas iniciativas económicas como las de los gremiales, el eliminar al Parlamento, el defensor del pueblo, tomar el control del Tribunal Electoral, etcétera, todas esas acciones, a diferencia de Cuba, en Bolivia es muy poco probable que sean exitosas. Estoy pensando que alrededor del 85 u 85.7% de la población económicamente activa corresponde al sector informal. Todos esos gremiales, contrabandistas, esos artesanos, esas pequeñas empresas que mueven la economía del país y generan empleo, no van a apoyar a un gobierno que tiene por objetivo destruirlos. Sí, son una gran mayoría. Creo que hay cada vez más lucidez en la población boliviana de que el modelo no solamente que no funciona, sino que nos está llevando a una destrucción total de todo y a un desgaste, yo creo, irreversible del MAS, no importa en cuál de sus versiones. Por eso digo, hay que mirar a la oposición, ver qué tenemos al frente para pensar el futuro, porque creo que el MAS ya cumplió su ciclo, ya terminó. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Jimena Costa. Le damos la palabra ahora a don Carlos Saavedra para hacer referencia a este primer punto del programa, obviamente con los criterios que ya se han mencionado, la situación de la Asamblea Legislativa, se hace referencia a una información que salía pasados días, la noche del miércoles, sobre una supuesta decisión del Tribunal Constitucional de anular la sesión de Andrónico Rodríguez, pero se aclaró posteriormente que no había ninguna sentencia, que todavía esto está por verse.
porque al final hubo una confusión incluso en la generación de las informaciones. Pero en ese contexto, don Carlos Saavedra, ¿qué es lo que va a ocurrir con el legislativo? ¿Es tan lapidario? ¿Es una situación tan preocupante como la que describe Jimena Costa? ¿O todavía no estamos en este escenario? ¿Estamos en la posibilidad de salvar la institucionalidad? Bueno, José Luis, un saludo a toda la audiencia de Panamericana, un saludo a Jimena, un saludo a José Luis también, un gusto compartir con ustedes. A ver, para entender los elevados niveles de conflictividad que hay en las instituciones y los poderes del Estado, tenemos que leer cuál es el escenario político actual y a partir de eso hacernos al menos 4 preguntas fundamentales que nos pueden ayudar a construir un análisis sobre este tema. Y esas 4 preguntas fundamentales son ¿cuáles son hoy las correlaciones de poder que están en disputa? ¿No? ¿Cuáles son estas disputas? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de cada uno de los actores? ¿Y cómo se está configurando el escenario político y económico, coincido plenamente, no solo nacional, sino el escenario geopolítico mundial, porque coincido también que Bolivia es una plaza que es muy importante en términos geopolíticos, más aún cuando hay un reacomodo muy importante de las polaridades, ¿no? En un mundo que se está volviendo multipolar, ¿no? Definitivamente hay intereses muy grandes, por ejemplo, con los recursos del litio, ¿no? La Argentina, con el nuevo gobierno que tiene, parece ya haber tomado partido y ahí hay una vinculación muy estrecha con los intereses americanos. Boric, que supuestamente es un gobierno de izquierda, ha sellado también ya una alianza con la OTAN y pareciera también estar mucho más cercano en términos geopolíticos a ese bloque, y obviamente también hay intereses rusos, también hay intereses chinos. O sea, estamos en medio también de una disputa geopolítica mundial donde hay intereses, y hay intereses también en Bolivia en su situación geográfica y también en sus recursos. Pero para ir entendiendo este momento, creo que hay 2 conceptos que son fundamentales que nos llevan a este momento de elevadísimo nivel de conflictividad en los poderes del Estado. El primero, ¿no?, es que estamos en un escenario totalmente electoralizado de manera muy prematura, no de hoy, no de ayer, no de anteayer, desde hace mucho tiempo ya estamos en un escenario absolutamente electoralizado que no necesariamente es lo más saludable para el fortalecimiento de un Estado democrático donde se respeten los poderes. Y segundo, estamos en un escenario ultrapolarizado, ¿no? Yo siento que hemos superado la polarización clásica de masismo versus antimasismo, y hay otras polarizaciones que complejizan muchísimo más el escenario político. En Bolivia, desde mi punto de vista, la electoralización plena comienza con todo post-conflicto censal el 2022, ¿no? Ese es el momento donde comienza ya la electoralización. Mire, un gobierno que había asumido a finales del 2020 ya tiene un escenario totalmente electoralizado el 2022. ¿Y por qué? Porque es el momento cuando en términos políticos hay una disputa muy fuerte, donde sucumbe Luis Fernando Camacho como uno de los actores relevantes de la política nacional, con mucha fuerza en Santa Cruz, sucumbe en una disputa política. Ahí siento que Evo Morales ve realmente, o termina de ver realmente, como una amenaza de poder, con una amenaza en la reproducción del poder a Luis Arce, ¿no? Después del conflicto censal, Evo Morales identifica que Arce es el objetivo político, es el rival a vencer. ¿Por qué? Porque además la oposición está absolutamente fragmentada, porque además en ese momento la oposición está totalmente fragmentada, está dividida, no tiene un liderazgo claro y no tiene
una propuesta país, bueno, no la ha tenido hace mucho tiempo, ¿no? No ha logrado construir un proyecto contrahegemónico al MAS que sea capaz de generar una disputa política. Entonces, ese es el momento en el que Evo Morales dice, acá el rival a vencer es Luis Arce, no es la oposición. Y ese 2022 ya Evo Morales es proclamado como el candidato a presidente del Bicentenario. Recordemos una declaración de Mario Cronenbol, que ya en el 2022, imagínense lo que estamos diciendo, faltando 3 años para que termine Luis Arce su mandato constitucional, ya Evo Morales, en esta lógica, en esta sed patológica que tiene de poder, se proclama como candidato. Y al proclamarse como candidato, entiende que lo que tiene que hacer es destruir a Arce. Y obviamente, para él, en su estrategia política, destruir a Luis Arce tiene un pequeño daño colateral. Y ese pequeño daño colateral es también destruir a Bolivia, ¿no? Esa es la mentalidad que tiene Evo Morales. Y lo dice claramente. Él lo expresa de manera contundente y categórica, no solo él, sino todo el alevista que lo acompaña, ¿no? Hasta con declaraciones que ya realmente rayan en lo fantasioso, ¿no? Pero dicen, Evo es quien va a salvar Bolivia. O sea, hace unos días el mismo Carlos Romero decía que Evo tiene pues poderes sobrenaturales, que es un elegido por Dios, que no es una persona común como nosotros. O sea, en esta lógica de construir mitos políticos, de endiosar figuras, nos dicen, no, Evo es el único que puede salvar Bolivia. Pero se olvidan de decir una cosa, que no la dicen pero la hacen. Para salvar Bolivia, ¿qué hay que hacer antes? Hay que destruirla. Y en eso empieza a trabajar de manera sistemática Evo Morales, porque Evo Morales rellena un vacío, el vacío de una oposición inexistente, que no tiene liderazgo, que no tiene proyecto político contrahegemónico, y ahí se reconfigura el escenario político nacional. Y Evo se vuelve la cabeza de la oposición, ¿no? Evo rellena ese espacio vacío, y en eso usa de manera muy hábil a otras fuerzas, que como no tienen proyecto político, como no tienen una ruta crítica parlamentaria, como no tienen un liderazgo al cual apoyar, al final lo que dicen ya, apoyaremos porque mientras se arruine la situación, por ahí en el caos, por ahí en la desgracia, tenemos alguna mínima posibilidad política de hacernos del poder. Ese es el cálculo que hace la oposición. No porque digan, bueno, voy a tener un proyecto de poder alternativo, distinto al movimiento del socialismo, que pueda cautivar a distintos segmentos electorales. No. O sea, la apuesta de todos hoy es cómo dinamitamos esto para ver quién puede hacerse del poder. Entonces, Evo está decidido en esa lógica a incendiar el país con tal, después de gobernar, aunque sea las cenizas de este país, ¿no? Creo que la estrategia política es clara. Y aquí ya entra la disputa de poderes. ¿Por qué Evo Morales está obsesionado con suspender a las autoridades del TCP? Yo diría solo del TCP, nunca lo he escuchado hablar del Tribunal Agroambiental, del Consejo. Le interesa el TCP. ¿Por qué? Porque el TCP a finales del año pasado, a partir de una interpretación, ¿no? De un texto de la CIDH, corrige un error que ha sido el error político fundamental del masismo y del evismo, fundamentalmente, que ha sido esta lógica de postularse por encima de un referéndum del 2016, del 21F, ¿no? Y aquí le dicen, no, señor, ese es su argumento de la reelección, no es válido. Y a partir de eso se convierten en enemigos mortales de Evo Morales. Y Evo Morales quiere cambiar a las autoridades judiciales porque le interesa reconducir la justicia, porque le interesa transformar
el aparato judicial, tener un poder ecuánime para que realmente pueda garantizar los derechos constitucionales, legales que tiene el pueblo boliviano. No. A él le interesa cambiar este TCP, tener un TCP que lo maneje él, para que le diga: sí, señor Evo, usted tiene toda la posibilidad de ser candidato las veces que quiera, no importa, la Constitución es su derecho humano, pues, ¿no? Usted puede acceder a eso. Entonces, la fijación electoral, reeleccionista, yo creo personalmente patológica que tiene Evo Morales, hace que ponga al frente a estos enemigos. Por un lado, el ala arcista, el gobierno; por otro lado, esta necesidad ya más pragmática de tener nuevas autoridades en el Tribunal Constitucional para que puedan generar las condiciones que lo habiliten como candidato, ¿no? Y hoy estamos en medio de esa disputa. En un país donde la electoralización nunca duerme, donde vivimos en campaña permanente, donde lo más importante es cómo reproducimos el poder y cómo nos hacemos ya de manera permanente de él, para poder justamente ocupar estos espacios, ¿no? Hoy Bolivia está en este escenario donde la disputa de poderes solo se puede leer a partir de estas ansias electoralistas prematuras y de esta ultrapolarización que ha superado la polarización clásica que hemos vivido desde el 2005 hasta ahora, donde ¿cuál era la polarización clásica? Masismo versus antimasismo. Ahora ya no hay masismo versus antimasismo, ¿no? El antimasismo siempre ha sido algo bastante difuso, que no ha tenido esa capacidad de construir proyecto alternativo de poder, y el masismo tenía, si quieren, por lo menos un liderazgo que en ese momento era hegemónico. Ahora, ese liderazgo pensó que el proyecto político era él y no eran las ideas que estaban detrás de ese proyecto político. Puede usted estar o no de acuerdo con esas ideas, pero el líder ha querido tomar el espacio del proyecto político, y hoy ese bloque que antes parecía cohesionado está en una disputa fratricida, y eso nos lleva también a entender, a partir de esa disputa fratricida, cuál es el escenario y la correlación de poderes que existe hoy en este altísimo nivel de conflictividad. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Carlos Saavedra también. Vamos a realizar una nueva ronda, pero le rogamos ahora sí brevedad en su participación, tomando en cuenta los apuntes, seguramente que tienen que realizar algunas puntualizaciones. Don José Luis Bedregal, empezamos con usted. Bueno, a ver, yo voy a subrayar un poquito lo que señalaba Jimena, si me permiten, porque efectivamente estamos en esa ruta, creo que coincidimos en esta ruta de los países del ALBA, y en esa ruta está justamente la anulación del Parlamento. Se ha neutralizado al Parlamento, ya lo señalé, y es porque, como bien decía Jimena, al haber perdido el control del primer poder u órgano del Estado, decide el presidente darse a anularlo. Y mira qué semejanza, Jimena, con lo que hizo Chávez, recordarán ustedes, cuando tenía minoría en el Parlamento, anuló al Parlamento creando él, otro mecanismo, una asamblea constitucional, ¿no? Constituyente. Sí. Y anuló el Parlamento, y el Parlamento incluso tuvo que irse a sesionar a otro lado, los echaron del recinto parlamentario, en fin. O sea, no les des ideas. Es que ellos ya las tienen, porque no son siquiera ideas propias, no son ideas del entorno, la cúpula del MAS, de sus cuadros, no, son ideas que vienen de fuera y que ellos asumen, los masistas, el MAS, como una receta que tienen que cumplir a rajatabla. No sé ¿por qué tanto entreguismo? La ausencia de respeto a sí mismos, de respeto, de hacer respetar la soberanía del país, porque
estas recetas que son tan obvias y tan evidentes se están aplicando, y por supuesto, como no en Bolivia no iban a poder hacer una asamblea constituyente nuevamente, pues han hecho lo que están haciendo ahora, es decir, anular al Parlamento a través del órgano constitucional, al que, imagínese, querida audiencia de Panamericana, en el último caso se le ha consultado a estos prorrogados ilegales sobre la legalidad o no de la sesión presidida por el senador Andrónico Rodríguez, que por supuesto echaba a los magistrados ilegalmente prorrogados. José Luis, es como consultarle a un juez acusado de corrupción si una vez que se lo haya sentenciado y se lo haya castigado, si esa sentencia es legal, es constitucional. Pero es obvio pues que el juez corrupto va a decir no es legal, pero viola los principios más básicos del ejercicio del derecho. O sea, no puede ser pues juez y parte, un tribuno, un magistrado, donde están en juego sus intereses. De hecho, es un delito. O sea, aquí hay un doble delito, porque además de que están ilegalmente prorrogados, además de eso, no contentos con ello, emiten criterio, participan en un proceso en el que son interesados, es decir, son jueces y parte. Nuevamente, el pueblo boliviano, el ciudadano común, no necesita de un erudito en leyes que le explique la situación. No se puede ser juez y parte. Son criterios básicos en el ejercicio del derecho. Pero aquí estos magistrados que han perdido absolutamente el más mínimo atisbo de ética están dispuestos a hacer lo que sea porque deben realmente tener muchos beneficios como para estar haciendo lo que están haciendo. Pero esto tiene consecuencias y es el daño que se le hace al país, el daño que se le hace a la seguridad jurídica que ya no existe, a la sociedad, a la convivencia pacífica y a la economía. Porque no es casual la visita del señor presidente del hermano país del Paraguay. Claro, pues, ¿cómo no le van a abrir los brazos al empresariado boliviano, a su vecino, cuando en Bolivia el emprendedor, el empresario boliviano no tiene, para empezar, un escenario donde se respeten los derechos? Estamos, por cierto, nuevamente ante una ola de avasallamientos en el país, y porque esto está ya prácticamente institucionalizado, es una vergüenza. Pero además, si miramos la situación económica en Paraguay, donde el IVA, por ejemplo, es del 10%, en Bolivia es del 13%, el impuesto a las utilidades en Bolivia es del 25%, en Paraguay es del 10%. En Bolivia hay un impuesto a las transacciones, el ITF del 3%, a la transmisión gratuita de bienes en tasas que varían entre el 1 y el 20%, impuestos que no existen en Paraguay. Pero además tienes seguridad jurídica, tienes Estado de Derecho, que en Bolivia el MAS ha destruido, el MAS de Arce, el MAS de Evo Morales han destruido. ¿Qué creen que va a hacer el empresario boliviano y el empresario extranjero? ¿Va a invertir su capital en Bolivia, donde cualquier grupo de ampones, de mafiosos, de delincuentes van a tomarle la fábrica, le pueden tomar sus tierras, etcétera, etcétera, suficiente con que tengan vínculos con el poder? ¿Se va a quedar a invertir en Bolivia? El capital no tiene además nacionalidad, José Luis. El capital es capital. No tiene nacionalidad y va a ir donde se le den mejores condiciones, y en Paraguay hay condiciones. Ojalá el presidente de Bolivia, en lugar de ir a Rusia, hubiera ido a Paraguay para aprender un poco y mirar por qué Paraguay está en un proceso de crecimiento económico, no porque tenga materias primas, sino porque hay una altísima inversión en áreas productivas, no en materias primas. Mientras el presidente Arce y Evo Morales le piden a la Pachamama que nos bendiga ahora con el litio, con gas o con lo que quiera la Pachamama, no, los presidentes serios, los gobiernos serios trabajan en desarrollo productivo, y eso es lo que necesita el país. Lastimosamente, lo hemos escuchado y coincido también contigo, Jimena, en esto, en los últimos días al presidente vivar el socialismo y el comunismo.
¿no? Después de decir que hay muchas voces que lo están criticando, pero que no va a escuchar, no los vamos a escuchar. Dice, pero está claro, pues, cuando han escuchado, si lo que menos saben es escuchar en el MAS. Y segundo, dice, no me importa, ¿no? Que viva el socialismo, que viva el comunismo, porque sabemos dónde estamos yendo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! El presidente Arce y su entorno palaciego no se han enterado que la Unión Soviética fracasó, que el comunismo cayó en el siglo pasado, en la década de los 80, que la Europa del Este son un modelo de fracaso económico por seguir el camino de la URSS. ¿No están al tanto de lo que pasa en los países del socialismo del siglo XXI, en América Latina? De cómo sus economías se han destruido. Y aún así el presidente Arce nos quiere llevar al socialismo y al comunismo. Es una aberración mental. Y por eso, querida Jimena, en eso sí no coincido. Yo creo que Arce es un político muy limitado. Muy limitado. Coincido en que Evo Morales tiene una formación sindical, no política, una formación sindical, coincido contigo, pero Luis Arce es un político extremadamente limitado. Yo me quedo con un titular de la prensa francesa que decía, Luis Arce, de tímido cerebro financiero, pasa a presidente de Bolivia. Ese es el perfil de Luis Arce. Ese es el perfil del presidente de Bolivia. Y cuidado, que nos puede estar llevando a lo que hoy son las desastrosas economías del socialismo del siglo XXI o ese comunismo fracasado en Europa del Este y en la Unión Soviética. Bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Sus puntualizaciones y apuntes también a la señora Jimena Costa. Para dejarme sin sueño el José Luis, porque, bueno, el Pepo, no el José Luis Flores. Porque si tiene razón y Luis Arce no es quien está en la vanguardia de este proceso, de esta estrategia de descomposición final de la democracia y de destrucción del aparato productivo, todo aquello para pasar al socialismo, lo que estaríamos diciendo es que en su lugar están dirigiendo el país los cubanos. Y si bien eso no es una gran sorpresa, es realmente alarmante porque la gente pasa hambre todos los días en Cuba. A ver si logran comer pollo una vez al mes, ¿no ve? Y además 250 gramos para la familia de 5 miembros una vez por semana. Es triste. Entonces quiero pensar que no somos solo marionetas de los cubanos y que este conjunto de ciudadanos del movimiento al socialismo creen que lo están haciendo bien. Siguen viviendo en la década de los 60 creyendo que estas revoluciones los van a llevar a buen puerto. La realidad muestra lo contrario, lo sé, pero el dogma te ciega, pues no puedes ver la realidad. Entonces eso es lo que me angustia, que siguen gradualmente año tras año en el mismo plan, debilitando la democracia, pero el resultado es desgaste, desgaste más desgaste. Evo Morales tuvo que huir, tuvo que renunciar, tuvo que salir del país porque la gente le dijo basta, decidió seguirse pisoteando la voluntad popular y acabó renunciando y escapando. Con esto no quiero decir que Luis Arce va a acabar escapando, lo que estoy diciendo es que su desgaste es tan grande que hasta se han tenido que inventar, han tenido que sacar del menú de acciones que tienen siempre lista, yo creo, los cubanos, todo su menú, no el magnicidio, sino el golpe blando. Porque acuérdense, han sido, no sé, más de 500 veces que supuestamente lo han tratado de matar a Fidel Castro. El intento de magnicidio o el intento de golpe duro, golpe blando, cualquier cosa, que es una acción para tratar de recuperar algo de empatía y de apoyo con el líder caído. Está tan desgastado el líder que dicen, lo quieren matar, para que unos cuantos digan, ay, pobrecito, lo apoyaremos, ¿no ve? No ha funcionado lo del golpe blando. Sino un par de días en los medios la pregunta, ¿será que hay? ¿Será que no hay? Pero nadie cree el cuento ni de magnicidios, ni de golpes blandos, ni de nada. Es decir, parece no haber manera
de que Luis Arce recupere algo de apoyo. Y a esto tendríamos que enfatizar un par de cosas. Luis Arce nunca tuvo apoyo en realidad. Es muy interesante que la elección del 2020 nos muestra un cambio en la cultura política boliviana que siempre ha sido profusamente caudillista. Cuando gana un candidato por la sigla y no por él mismo. Yo creo que Luis Arce gana no porque él decía que la economía, que el superluchín, que él nos iba a sacar de la crisis, sino porque hubo una consigna en todo el movimiento al socialismo de todos votan y apoyan a Arce para mantenernos en el poder, que eso estaba, por supuesto que había interés de mantenerse en el poder. Hay que ver la cantidad de plata que circula, hoteles, vagonetas, no necesariamente todas son robadas, es decir, hay una cantidad de ventajas que tienen, de prebendas del Estado, que por supuesto que toda la dirigencia quería quedarse ahí. Se hizo la campaña por Arce. Gana por ir por el MAS, no gana por ser Luis Arce. Y ahora, transcurridos estos más de 3 años, resulta que se pone en evidencia que el Delfín, el que no tenía peso por sí mismo, quiere quedarse hasta con la sigla. Entonces, creo que esa polarización que menciona Carlos entre este bloque nos está dejando en un escenario tan particular de que si vemos solo como MAS no hay polarización, hay un centro. Se disputan la política nacional dentro del MAS. Las oposiciones están en un intento de hacer unidad, ya sea en Washington o aquí o en Santa Cruz, que no genera ningún tipo de apoyo, de compromiso, de activación en los ciudadanos. Tampoco se ve algo muy distinto que en todas las elecciones anteriores. Son más o menos los mismos, más o menos las mismas caras y en general el mismo color. No se ve morenitos, no se ve gente de base. Siempre hablamos de la pluralidad que tenemos en el país, la interculturalidad y todo lo que quieran. Desde la Constitución del 94, con las reformas del GONI y el Víctor Hugo Cárdenas, es un país plurimulti, pero no vemos una oposición plurimulti. Es como si no se hubieran dado cuenta lo que ha pasado en estos últimos 40 años en el país y especialmente en los últimos 20. Ya no se trata de unos cuantos iluminados que decidan ponerse de acuerdo y crean que el pueblo los va a apoyar por eso. La construcción de la unidad es algo que debemos mirar con mucha atención porque pueden unirse así hasta con la gotita todos los líderes del pasado y eso no garantiza que la mayoría de la población va a creer en esa unidad. Y la renovación no pasa simplemente por caras nuevas. Pasa por nuevas prácticas, pasa porque los que vengan no vengan a hacer lo mismo de siempre. El MAS habló de cambio, el MAS habló durante años de cambio y luego llegó a reproducir las mismas prácticas que tenían los del MNR, los del MIR, los de ADN, los de Condepa, UCS, UNFR. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? El cambio está pendiente y esa disputa creo que se puede desmontar en cualquier momento. Esa polarización entre arcistas y evistas es de baquelita. Imagínense, planteemos una hipótesis, que no puede ser candidato Luis Arce o no quiere ser candidato Luis Arce. ¿A quién van a ir a buscar sus acólitos para que los sustituya? ¿Va a ser a Choquehuanca? Tengo mis dudas. ¿Va a ser a Levo, Pepo? Porque lo que les interesa es permanecer en el poder. Entonces yo creo que se pelean mucho, Marcelitio de por medio, pero en el fondo siempre dejan una ventanita abierta, porque lo que les interesa es permanecer en el poder. Por supuesto prefieren a la cabeza. Evo Morales no puede volver a ser candidato a la presidencia, aunque quiere incendiar el país, pero puede ser candidato a la vicepresidencia. No nos sorprenda que un día de estos se unan de nuevo para articular a todos esos sectores que están hoy polarizados. Pero el desgaste ya es supremo. A lo que me lleva la reflexión es a pensar que nunca se desmontó el fraude. El 2019 no se hizo una auditoría en el Tribunal Electoral, Salvador Romero no la hizo. No se ha cambiado el padrón, no se ha cambiado la cartografía electoral, no se han cambiado las leyes electorales, no se ha cambiado nada.
De tal manera que todo este show de la unidad y de quién va a ser candidato debería pasar por tener una agenda mínima de tareas democráticas antes de pensar en candidatos y campañas. Vamos a ir a elecciones sin que mínimamente se corrija la cartografía electoral en base a resultados del censo. Vamos a poder confiar en los resultados del censo, dirían otros, pero por alguna parte hay que partir. Y creo yo que el problema del MAS es que están ya chapuceando en medio océano y sin salvavidas. Están en muy mal momento. Donde yo pondría la atención ahora es en la oposición. Si las oposiciones no logran renunciar primero a su ceguera, a la miopía de cómo está la realidad nacional, a sus egos y a creer que tienen estructuras fuertes, cuando sabemos que tener una oficina en cada departamento no es tener estructura. Luego viene la dificultad de que ni siquiera tienen mujeres suficientes para cubrir la cuota de paridad en las listas y no tienen suficientes hombres para poner candidatos a concejales en todo el territorio nacional. Hay que ver las listas de los partidos que ni siquiera pueden completar las candidaturas, ni suplentes ni titulares. Entonces, en lugar de estar en esas disputas, probablemente habrá que ir a una agenda previa para dar condiciones a todos los partidos para que haya una competencia democrática y no simplemente pensar en candidatos. Es más, si está montado el fraude o la manipulación, como la queramos llamar, puede suceder como yo creo que ha sucedido en el pasado. El MAS no solamente manipula para ganar una elección, manipula para decidir cuál es el opositor que más le conviene. Y me atrevo a pensar que para la próxima elección, el candidato opositor elegido por el MAS es Manfred Reyes Villa. A Manfred Reyes Villa lo podemos tener. Ahorita van a empezar las peleas contra Manfred para fortalecerlo. Sin embargo, le han sobreseído ya creo como 13 o 15 procesos. Y él hace muy buena letra con el gobierno. Lo han habilitado para ser candidato a alcalde sin que cumpla los años de residencia. Hay una serie de cosas que nos muestran que él está con el arcismo y quiere ser candidato, y cuidado aparezca como el candidato de la unidad. Es decir, la ciega oposición, cuidado, elija tan mal que ponga al candidato arcista de oposición. Hay que mirar a la oposición, hay que ponerle atención, porque esa es la única forma que tendremos en el próximo año de recuperar algo de esperanza en el futuro, estimados amigos de Panamericana. Muchas gracias, Jimena Costa. También para ir cerrando este primer punto, por favor, a Carlos Saavedra, sus puntualizaciones. A ver, para disminuir los niveles de conflictividad que existen en el escenario político y que existen entre los poderes, yo creo que lo que se debe hacer y lo que se hace en muchos países del mundo es la construcción de ciertas bases mínimas, de ciertos consensos a partir de los cuales se puedan encontrar algunas coincidencias que no nos lleven a disputas políticas que lo que hagan es sacrificar a la ciudadanía, poner al medio de las peleas políticas a la ciudadanía. Y en esa lógica, lo fundamental es entender que no podemos estar presos de caprichos políticos, ni de uno ni de otro extremo. Yo no estoy de acuerdo con los que se arrodillan frente a un cuartel porque su candidato presidencial ha perdido, y tampoco estoy de acuerdo con el que dice: si no se hace mi capricho político voy a incendiar el país y voy a bloquear con ninguno de los dos extremos. Lo que necesita hoy nuestro país es mucha madurez política para construir algunos acuerdos. Acuerdos en lo político, acuerdos en lo económico, acuerdos en lo legislativo. Es un fracaso absoluto el que la Asamblea Legislativa Plurinacional y todos quienes hacen parte de ella no hayan podido construir un acuerdo mínimo para que se viabilice la elección judicial, y el uno se echa la culpa al otro. O sea, es el fracaso total de la política entendida como construcción de consensos mínimos para cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado.
Yo siento que hoy estamos entrando en una lógica polarizante de ver la política y eso es muy peligroso. Porque en esa lógica polarizante, yo diría, no es un fenómeno solo de Bolivia, es un fenómeno mundial, ¿no? De polarizar, de entender cada vez más dogmáticamente la política, de ver al otro como el enemigo a aniquilar y no como el adversario ideológico, nos puede llevar a consecuencias muy graves. Y en Bolivia yo veo que estamos, y peor aún, si el próximo año tenemos una contienda electoral, estamos lejos de construir acuerdos mínimos de convivencia, ¿no? Entonces, hoy la necesidad fundamental es definir, a ver, cuáles son los temas en los que tenemos que construir acuerdos. El problema judicial, de fondo, ¿cómo se resuelve? Primero, no se resuelve el problema de la justicia con la elección. Estos señores que están ahora han sido electos y han solucionado el problema de la justicia para nada, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos una constitución que dice que hay que elegirlos, bueno, los elijamos pues, ¿no? Hay que elegirlos, o sea, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que ponerse, como se dice coloquialmente, los pantalones largos y emitir de una buena vez, terminar con su proceso de preselección, ¿no? Y tener ya la norma clara, porque hay varios temas. Miren, se nos vienen elecciones judiciales, ¿no? En el último punto seguramente vamos a hablar de primarias, de otros temas, pero si no logramos consensos mínimos para las judiciales, consensos mínimos para cómo ordenar el escenario político, consensos mínimos para cómo destrabar problemas económicos, yo no estoy de acuerdo con los bloqueos. No creo que los bloqueos sean la solución. A ver si la próxima semana no tenemos bloqueos porque alguien quiere bloquear el país. No estoy de acuerdo con los bloqueos financieros, con los bloqueos de los créditos. Necesitamos recursos. Necesitamos ejecutar proyectos. Entonces, yo veo hoy un escenario político muy polarizado, donde no hay posibilidades de que construyamos acuerdos mínimos de convivencia política. Y eso puede ser realmente terrible. Y como decía en la primera parte de la intervención, el daño colateral va a ser la gente que está al medio de esta disputa política, tanto al interior del MAS como en una oposición que piensa que alquilarse la peluca de Milei ya es suficiente para poder ganar la próxima elección, que no ha entendido absolutamente nada de lo que ha pasado en el país, porque sí, el MAS ha generado cambios en el orden simbólico, ha generado inclusión social, ha tenido sus grandes equivocaciones, como también ha tenido aciertos políticos importantísimos, ¿no? Entonces, entender eso, construir consensos mínimos, reconocer la otredad política con madurez para ver cómo estructuramos el país, creo que es fundamental y estamos hoy muy alejados de eso. Muy bien, rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. A diferencia del primer punto, ahora sí les solicitamos a nuestros invitados celeridad en el tratamiento de los temas, bueno, del segundo punto en este caso y también del último. En el segundo punto habíamos mencionado, se tiene contemplada realizar una consideración acerca del nivel de conflictividad en nuestro país, tomando en cuenta que ya hubo esa posibilidad de la semana que ha transcurrido, aunque no se ha evidenciado producto del retroceso del sector del transporte pesado que ya no llevó adelante su paro o su bloqueo más bien de carreteras con cierre de fronteras. Para la semana que viene se anuncian más medidas de presión de distintos sectores y habrá que dar cuenta si cuál de las demandas son legítimas. Muchos dicen todas son legítimas, pero también si habrán alguna actitud de aprovechar el momento y de generar precisamente un nivel de conflictividad insostenible. Desde el gobierno se ha ratificado que hay intenciones de desestabilización al gobierno. Esa es la respuesta permanente de las autoridades. ¿Qué dice José Luis Bedregal en este segundo punto del programa? Adelante. Bueno, estos conflictos, más allá de la legitimidad de las reivindicaciones, pasan por la dificultad que tiene el gobierno para escuchar primero. Ya lo señalé en la anterior intervención, el presidente lo dice explícitamente, no los vamos a escuchar, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Y eso, por supuesto, le genera también dificultades
posteriores para dialogar, hacer acuerdos, generar consensos y atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad. Mientras esto siga así, por supuesto la conflictividad va a continuar y va a aumentar. Pero esta es una característica propia del movimiento al socialismo, no es una debilidad de este gobierno. El MAS nunca ha mostrado capacidad de diálogo, de generación de acuerdos y de consensos, porque claro, tenían una tremenda mayoría en el Parlamento, tenían todos los recursos necesarios, mucho dinero a disposición y por lo tanto utilizaban otros métodos para gestionar estos conflictos, ¿no? Es decir, aplicaban una aplanadora, les pasaban por encima a todos, perseguían judicialmente al que esté en contra o persecución a través de otras instancias del Estado, etcétera, o finalmente pues a través de prebendas neutralizaban cualquier reivindicación social importante. Entonces, esta característica de Evo Morales, del actual presidente Arce y del MAS en su conjunto, en tanto persista, va a seguir generando escenarios de conflicto en la sociedad que nos perjudican a todos, porque además nuestra cultura de lucha, entre comillas, nuestra cultura de lucha, tiene un elemento bastante pernicioso, ya lo ha mencionado Carlos, el bloqueo, ¿no? Tenemos lastimosamente al bloqueo como una institución de la lucha que es de lo más pernicioso, que le hace daño a los propios sectores que protestan, pero le hace daño al conjunto de la sociedad, a la economía del país, al niño que va a la escuela, al ciudadano que necesita llegar al hospital, a los trabajadores que tienen que ir a su fuente laboral y que luego sufren descuentos porque después no hay perdón porque se encontró con un bloqueo. Es decir, son mecanismos y formas de lucha que son realmente perniciosos y tenemos que eliminarlos de nuestra cultura de lucha y de reivindicaciones. Pero este escenario de confrontación es un escenario creado por las limitaciones y la forma de ser, los genes que tiene el movimiento al socialismo y la forma en que maneja los conflictos y las demandas sociales. Ahora, esa conflictividad es incrementada y hasta a punto de que el propio gobierno habla de desestabilización, pero queda claro pues que los principales desestabilizadores son sus propios ministros, los propios ministros de este gobierno, los ministros del señor Arce. Cuando el presidente Arce muestra su preocupación porque el gobierno se está debilitando, está teniendo situaciones muy complejas, viviendo situaciones complejas, tienen que mirar a sus ministros, porque son ellos con sus desatinadas acciones quienes ocasionan este escenario de descontento, de indignación, de protesta, etcétera. Un ejemplo como muestra, por supuesto, el ministro de Obras Públicas, que es algo que no habíamos visto nunca en un gabinete, pero realmente es para llorar. Este ministro es una vergüenza para el país, es una vergüenza para el Estado, para los bolivianos, porque recordarán ustedes que antes a los ministros se les decía dignatarios de Estado. Hoy difícilmente se les podría poner ese rótulo, más allá de las limitaciones que tiene el actual gabinete del presidente Arce, que no creo que no me equivoco cuando señalo que debe ser uno de los gabinetes más pobres desde la recuperación de la democracia en términos de capacidad técnica y capacidad política. Por supuesto, cuando había dinero para despilfarrar, esto era menos ostensible, se camuflaba por el exceso de dinero, porque los gabinetes de Morales tampoco es que hubieran sido una maravilla, pero tenía mucho dinero para despilfarrar, regalar, dar casas, autos, viajes, etcétera, a todos los líderes sindicales que les hacían loas al presidente Morales y a su gabinete. Esto nos muestra que Bolivia precisa lo antes posible un cambio en la conducción del Estado, un cambio de gobierno, con un gobierno que sea distinto, que esté conformado por gente con capacidad política para gestionar estas necesidades y demandas que son muchísimas a lo largo y ancho del país, y para eso necesitamos gente con muy buena formación política, presidente y ministros que tengan visión de Estado, que eso es lo que ha carecido el movimiento al socialismo desde que llegó por primera vez al poder. Visión estatal, visión de Estado. ¿Qué significa esto? Miradas de largo plazo
en las que se construye gobierno, se construye institucionalidad, se construye una sociedad, se construye cultura. Necesitamos gente con visión de Estado, como en la época moderna, fueron pues Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, en fin, grandes estadistas, Julio Garret Ayllón, en fin, tantos nombres que podríamos dar de gente que tenía una mirada de 40, 50, 60 años, gracias a los cuales Bolivia ha llegado hasta donde hemos podido llegar hoy, antes de cumplir nuestros 200 años. Hoy no tenemos eso, lastimosamente, ni en el Ejecutivo, ni en el Parlamento, ni en los otros órganos del actual Estado boliviano. Necesita, por lo tanto, nuestra sociedad gobernantes con capacidad de conducir un proceso de desarrollo distinto a este modelo de capitalismo de Estado que aplica el MAS y que no es otro sino que el que diseñó el movimiento nacionalista revolucionario después de la revolución de 1952 y que posteriormente se ha ido aplicando incluso en los procesos dictatoriales como el del general Banzer, que al igual que el actual gobierno invertía pues en empresitas públicas que hacían hasta los zetas, hacían esto, lo otro, galletas, en fin, y en la recuperación de la democracia, continuando esa visión, llegamos a tener hasta una empresa de buses estatal, ¿no? La famosa EMTA. El gobierno, imagínense, a cargo del transporte público, ¿se imaginan? Y lastimosamente esa es la visión del actual movimiento al socialismo, del presidente Arce y de Evo Morales. Sería una locura. Y esto genera desazón, descontento, porque no se atienden las necesidades de los sectores sociales, porque el gobierno está entrampado en sus viejas ideas arcaicas del siglo pasado y por ello más temprano que tarde vamos a necesitar que nuevos liderazgos, y coincido con Jimena en esto, no estamos hablando solo de gente nueva, no, gente nueva y gente con experiencia, pero que tengan nuevas ideas, que tengan la claridad de que precisamos imaginar el país, reimaginar el Estado para tener un Estado que apoye a sus ciudadanos, no que compita con ellos, que apoye a los pequeños emprendedores, a los profesionales, que los ponga en la conducción de las instituciones públicas en función de sus méritos, de sus capacidades, y no porque tengan el carnet del partido o porque sean ahijados, sobrinos de algún ministro o dirigente de la organización. No, las mejores mujeres y los mejores hombres de nuestra sociedad tienen que estar al frente de nuestras instituciones estatales, y las ideas renovadas acordes al siglo XXI son las que tienen que primar en la construcción del Estado del Bicentenario para adelante. Necesitamos un Estado que proteja, que ayude a los más necesitados, sí, pero que sobre todo impulse el esfuerzo de millones de bolivianos por crear su propio empleo, por crear su pequeño negocio, por crear su emprendimiento, su pequeña empresa, su empresa grande, que es la que genera empleo y salarios dignos y empleos de calidad, no que compita con ellos. Necesitamos un Estado que además se articule a la comunidad internacional, que haga buenos negocios con nuestro gran vecino que es el Brasil, la sexta economía más grande del mundo, o el resto de nuestros vecinos con quienes tenemos economías complementarias y a quienes tenemos que venderles todo lo que podamos, pero para eso tenemos que avanzar en tecnología, en microrriego, en biogenética, para que el altiplano deje de ser un desierto, para que el Chaco deje de tener tremendas sequías que impiden que sea una área productiva y en épocas de lluvia se inunde, para que nuestros llanos no se quemen cada año y no se inunden cada época de lluvias. Necesitamos gente preparada a la cabeza del Estado, pero que compartan una visión, porque aquí tampoco se trata de meter a todos los gatos en una bolsa y que liberales de extrema derecha se reúnan con socialdemócratas y pensemos que van a tener un plan de gobierno en común. Eso no es así. Eso no es serio, porque entonces imagínense cuando lleguen al gobierno, ¿qué políticas van a adoptar? ¿Las liberales extremistas o las socialdemócratas? No, pues se va a destruir ese gobierno y se va a autodestruir como le ocurrió a la UDP. No, hay que ser serios en política y aquí la oposición tiene que reunirse, tiene que conformar los bloques necesarios. Yo no creo en la ingenuidad esta de un bloque único o que responde o a la ingenuidad política o al discurso demagógico. No, tiene que haber bloques consistentes,
muy serios que tengan la capacidad de proyectar credibilidad y confianza en la población de que van a saber conducir un modelo de desarrollo económico que privilegie el esfuerzo de la ciudadanía, no la intromisión del Estado compitiendo contra sus ciudadanos, que baje los impuestos, que se privilegie el gasto público en las necesidades prioritarias de la población, educación de calidad, salud, seguridad ciudadana, etcétera, y que se restrinjan los gastos dispendiosos que actualmente tiene el gobierno. Es decir, necesitamos estadistas, necesitamos conductores del Estado con una mirada moderna del siglo XXI y de una vez dejar atrás la mirada del populismo nacionalista que sirvió hasta el siglo pasado, ha cumplido un ciclo y el MAS creo que se tiene que ir, se va a ir con ese viejo ciclo, esa vieja mirada de la política de la revolución nacional que, insisto, ha sido importante para el desarrollo del país, pero que ya ha cumplido un ciclo y tenemos que mirar la nueva Bolivia del siglo XXI, la Bolivia post-bicentenario. Muy bien, muchas gracias a don José Luis Pedregal. ¿Qué dice Jimena Acosta también en este segundo punto? Los conflictos que irá a ocurrir, hay intenciones también de desestabilización como denuncia permanentemente el gobierno. José Luis, es parte del cuento, ¿no? De decir, hay un intento desestabilizador, se está gestando un golpe blando, además para justificar la represión y sembrar miedo. Pero en realidad lo que sucede es que la ineficiencia gubernamental y la deficiencia en el manejo de las políticas públicas es lo que genera conflictividad en las calles. O sea, un mal gobierno lo que produce es que la gente y los diversos sectores estén descontentos y acaban saliendo a las calles porque no tienen otra vía. No existe un sistema de partidos sólido que pueda representar esas demandas, introducirlas al sistema, buscar una respuesta. No existen los sindicatos, la independencia política que tenían antes las organizaciones sindicales, la Central Obrera Boliviana o cualquiera de los que hoy llamamos movimientos sociales, que representaban a sus sectores. Hoy son parte del partido en el poder. Entonces ya no pueden los campesinos quejarse a la CSUTCB, tienen que actuar de manera directa, porque si están enojados con el gobierno y la CSUTCB es parte del gobierno, ¿a quién te quejas? Si los obreros tienen dificultades y la Central Obrera Boliviana es del gobierno, ¿a quién te quejas? Tienes que salir y hacer una acción más directa. Y ahorita podríamos ver al menos 3, diremos, bloques de conflictividad que están latentes. Transportistas, por el tema de gasolina y otras decisiones gubernamentales. Gremiales, por el tema de dólares y decisiones gubernamentales. Y también sector salud. Entonces yo quiero remitirme al ejemplo de los 3. Hay muchos más. El informe de conflictividad de la Fundación UNIR nos habla de más de un centenar de conflictos nuevos cada mes hace mucho tiempo. La mayoría dirigidos al nivel central del Estado, la mayoría por ineficiencia o por mala gestión o por incumplimiento de compromisos. Entonces hay muchos más conflictos de los que aquí estamos comentando. Pero si estamos hablando de que tienen una lógica de ir hacia el socialismo, que el Estado, a través del partido, lo controle todo, como en Cuba el Partido Comunista o en su época en Rusia el Partido... el PQ, etcétera. Ahora es el MAS en Bolivia que quiere a través del Estado controlarlo todo. Y los transportistas son un grupo fuerte. Hay que debilitarlos. Si no tienen gasolina y están fritos, debe ser fiesta en el gabinete ministerial. Deben decir, pucha, los estamos fregando a estos, porque los transportistas siempre han tenido la capacidad de poner en figurillas a todos los gobiernos cuando se movilizan. Entonces, objetivo, diremos otra vez, tarea revolucionaria, será debilitar a los transportistas. Y si no hay gasolina, no hay transportistas, así que ese sí que es 2 pájaros de un tiro. Los gremiales, si debilitas a los gremiales,
estás avanzando en tu proyecto de destrucción de la propiedad privada y de la iniciativa privada. O sea, por supuesto que no le preocupa arreglar los conflictos al gobierno. En el caso de los médicos han sido un objetivo, pero fundamental para Evo Morales, de destruir a los médicos, a todo lo que sea movilizaciones de los médicos, sector salud, desde su primer gobierno, si no me falla la memoria. ¿Por qué creeríamos que ahora va a ser diferente? Lo que hay que volver a mirar es el menú. El menú cubano tiene una receta para todo. ¿Qué es lo que hacen y han hecho? Y esto que les digo, amigos de la radio, simplemente recurran a su memoria. No me crean a mí, recurran a su memoria. Cuando hay un conflicto, sea el del Tipnis, sea el de Chaparina, sea Potosí, que ha tenido tantos días de conflicto, sea Santa Cruz con el censo, no importa cuál, hay un menú que se aplica. Lo primero, dejar pasar el tiempo. Los dirigentes del MAS, empezando por Evo Morales, saben lo duro que es mantener una medida de presión, sacar a la gente a la calle. Los gremiales, día que salen es día que dejan de vender y tienen ingresos cada día para sobrevivir el día. Entonces, dejas de vender, dejas de ganar. Entonces, es duro para ellos movilizarse y dejar el puesto. Para los transportistas, día que no trabajas, día que no ganas. Es decir, mantener a la gente movilizada tiene un costo altísimo. Encima, si hay marcha, bloqueo, hay que alimentarlos. En las noches hace frío, hay que llevar frazaditas. Entonces, si los dejas mucho tiempo, se empiezan a desgastar los dirigentes ante el movimiento. La gente empieza a protestar y al final de cuentas logran su cometido al debilitar a la dirigencia, a quienes movilizaron. La primera tarea es dejar pasar el tiempo para que se cansen, se agoten y empiecen a enojarse con sus mandos. Segundo, empiezan a clonar a sus dirigentes y a aparecer en reuniones con gente que es del propio oficialismo para decir que se han reunido con el sector y están llegando a un acuerdo. Son clonados, no representan a los movilizados, pero generan una confusión con una buena estrategia de comunicación política, una estrategia mediática, ¿no? Decir, no, si ya hemos firmado un acuerdo. Luego, descalificar a los dirigentes, los vas a acusar de corrupción, de cualquier cosa. Y la cuarta fase es la de cooptación. Siempre van y se compran alguno para que salga en la foto firmando el acuerdo, le ofrecen todo lo que pueden para que abandone el movimiento y descalificarlo. Firman un acuerdo con alguien cooptado y sale una enorme estrategia comunicacional para decir, ya resolvimos, todos felices. Los movilizados entran en confusión, vuelven descontentos, reniegan de los dirigentes, desgastan al movimiento. Esto lo hemos visto desde el Tipnis. Hay que simplemente recordar, hay un menú y van a dejar que esto suceda porque los procesos de conflictividad están cada vez más acelerados, las demandas son más, diremos, más pesadas, no son cosas simples como queremos que continúen con la construcción de una carretera, que eso se veía hace un par de años atrás. Estamos hablando ahora de sectores que se movilizan porque sencillamente las decisiones gubernamentales los están afectando gravemente. Creo que esto se va a multiplicar y podemos llegar mucho antes de las elecciones y de las primarias a procesos preocupantes de ingobernabilidad. Entonces ahí viene el tema de golpe blando, intento de desestabilización, José Luis, para justificar la represión. Porque como la gestión es mala, la gente se moviliza en descontento, hay que controlarla, no se puede pactar porque no se puede ceder, están sin plata, lo único que queda es la represión. Detener dirigentes, encarcelar a algunos. Al final los movilizados están con que queremos que liberen a nuestros dirigentes. En eso acaban muchas movilizaciones. Es parte del plan, porque así debilitas a los transportistas, debilitas a los gremiales. Hay que dejarlos que se debiliten frente a su propia base. No nos estamos dando cuenta que están avanzando mucho. Cada noche deben festejar
los logros que tienen. Mientras nosotros vemos que todo se está cayendo, ellos dicen, ¡qué bien! Todo se está cayendo. Necesitamos un cambio. Yo creo que es momento de que todos tomen conciencia. Muy bien, muchas gracias a Jimena Costa. También le damos la palabra a don Carlos Saavedra para dar cuenta de este segundo punto en el programa. Bueno, cuando hablamos de conflictividad, creo que no hay que tenerle miedo al concepto de conflicto, ¿no? Porque el conflicto es parte esencial de la política y es parte esencial de la democracia. Ahora, el tema es cómo se mira y cómo se gestiona el conflicto. Solo no hay conflictos en los fascismos, en los autoritarismos, ¿no? Muchas veces hay que celebrar la existencia del conflicto porque es la existencia de la política misma. Solo los regímenes enteramente fascistas no toleran el conflicto y ahí, ¿qué se hace con el conflicto? Se lo elimina, ¿no? Ese es el problema. El conflicto se elimina, se entierra, se encierra y eso es complicado. No, creo que el conflicto es esencial en las sociedades democráticas. Pero el tema es justamente cómo se exacerban en nuestra sociedad y cómo se administran en nuestra sociedad los conflictos, ¿no? Ya sea para destruir el escenario político, para destruir la economía, ¿no? Porque nos estamos acostumbrando a que los extremos en nuestro país, ¿no? Los extremos de la política quieran resolver el conflicto a partir de prácticas antidemocráticas que deberíamos desterrar. La práctica del bloqueo, por ejemplo, para mí se tiene que desterrar. ¿Qué conflicto se soluciona con el bloqueo? Por el otro lado, la práctica del paro cívico obligatorio tampoco es de mi agrado, ¿no? Dos ejemplos ahí. Miren, no me habilitan como candidato, bloqueo, incendio el país. Y por el otro lado, el otro extremo de la política, también la oposición más reaccionaria, ¿no? Si no hacen el censo, la fecha y el día y la hora que yo quiero, también incendio el país y bloqueo 36 días. Cuando se podían haber construido consensos, se podrían haber gestionado. Al final, ¿no? Miren, en el ejemplo del censo, se terminó construyendo un consenso para que el censo se realice en la fecha que se había propuesto, el primer día de negociación, ¿no? Y se tuvo que sacrificar 36 días a un pueblo entero y a un país entero, porque no solo fue la economía cruceña la afectada, por un tema de extremismos y caprichos políticos. Yo siento que los extremos políticos en nuestro país apuestan a que el conflicto sea destructivo. Y ese es el problema. Un conflicto tóxico, un conflicto que busca exterminar la política, que busca exterminar la economía y que no busca construir consensos. Yo estoy seguro que tanto en las izquierdas como en las derechas hay gente que tiene vocación democrática profunda y que puede entender que cerrar la conflictividad puede ser un mecanismo que se utilice a través del diálogo, puede ser un mecanismo que se utilice a partir de la construcción de consensos, y eso no está pasando en el país. Yo siento que hoy los extremos se están imponiendo. Yo creo que hay definitivamente actores que quieren exacerbar el conflicto, sí, para deponer al gobierno. Creo que sí existen esos extremos. No son todos, sí existen. Creo que hay otros que no les gusta dialogar sobre los conflictos y también quieren ponerse una venda y decir no hay ningún tipo de conflicto, o bailar después de una negociación como para querer restregar a su adversario una supuesta victoria, que tampoco es lo correcto, ¿no? Abordar el tema de la conflictividad yo creo que requiere muchísima responsabilidad y madurez política de todos los frentes. Yo siento que hoy hay varios temas en mesa que se tienen que ir resolviendo. Hay problemas sociales, hay pues, como los hay en todos los países, como los hay en todos
en todos los sistemas democráticos. Ahora, ¿cómo los resolvemos? Necesitamos vocación de diálogo de quienes están movilizados y de quienes gobiernan. ¿Hay esa vocación de diálogo en ese momento en esos actores? Yo creo que estamos yendo a un escenario donde no hay vocación de diálogo. Y yo diría que aquí hay al menos 2 o 3 frentes de conflicto que son muy complicados. El primero, el político, ¿no? Ya tenemos el preaviso de alguien que quiere volver a ser candidato, que si no lo habilitan, ¿qué va a hacer? Va a bloquear el país, va a incendiar el país, va a generar conflictividad. ¿Por qué? Porque no puede ser candidato una y otra vez, porque no había sido pues derecho humano. Pero, ¿qué es lo que va a hacer ante ese conflicto? Va a pisotear la aorta económica del país, porque eso es lo que es el Chapare. Lamentablemente, esa es una carretera que une Oriente y Occidente, que es determinante para la economía nacional. Y como no se quiere ceder ante su capricho, va a pasar eso. Hay otros conflictos, como el tema de la jubilación. Ese es un tema que se tiene que debatir. Cualquier sociedad democrática debate los temas. ¿Por qué no se puede debatir el tema de una jubilación? ¿No? Tampoco me parece muy racional y muy democrático los médicos decir, bueno, 96 horas no atiendo a la gente, porque no quiero ni escuchar de de una otra forma de jubilación. Eso no es correcto. Nuevamente, el elemento de sacrificio de la disputa política irracional en la lógica del conflicto es la gente. Entonces, ¿quién paga las consecuencias? Pucha, paga pues el enfermo de cáncer, el que quiere atenderse una emergencia, porque no quieren escuchar la posición del otro. Entonces, siento que la conflictividad hoy requiere nuevamente lo que planteaba antes, construcción de acuerdos mínimos de convivencia. ¿Y por qué hay tal conflictividad? Porque lamentablemente el escenario político donde deberían resolverse muchos de estos problemas hoy es prácticamente inexistente y nulo. La Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea se ha aplazado, la Asamblea no es catalizador de nada, ¿no? Yo he visto más puñetes, he visto gente cantando, he visto gente saltando sobre los curules que construyendo acuerdos mínimos. Charlemos en serio de la jubilación, más allá de una posición dogmática de yo te odio porque eres blanco, rojo, azul o negro. Entonces creo que la anulación del escenario político de la Asamblea Legislativa como centro de solución de conflictos también es central para entender cómo ya no se están pudiendo catalizar a través de los espacios institucionales la gestión de los conflictos. Y tiene que ser la calle nomás y los radicalismos donde se vayan a definir estos temas. Entonces creo que es un tema de fondo, es un tema de cultura política, de cultura institucional que tiene que resolverse y que hoy está irresuelto. Y que hoy nos está dejando en la orfandad y nos está dejando al centro de una disputa fratricida que nuevamente tiene como elemento sacrificial al pueblo boliviano. Muy bien. Muchas gracias, don Carlos Saavedra. Rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana y por la premura del tiempo vamos a hacer referencia, vamos a utilizar por lo menos a nuestros invitados, por favor, a 4 minutos a lo sumo, para hacer referencia de manera, desde el punto de vista reflexivo, acerca de esa convocatoria cumbre que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral para el 3 de julio, para definir varios temas. Entre ellos se tendría que hablar de las primarias, aplicación del censo, el padrón, el tema de las elecciones generales del 2025. Empezamos con usted, por favor, 4 minutos, don José Luis Bedregal. Justamente estos escenarios de diálogo son los que deberían ser recurrentes e institucionalizarse para llegar a acuerdos de distinta índole. No puede ser que sean las calles el escenario donde se
terminan de dilucidar estas contradicciones. Coincido con Carlos de que el Parlamento ha perdido esa cualidad cuando es el escenario natural de la discusión y la generación de acuerdos para resolver estos temas, y esto ya pues no está ocurriendo. Como bien decías, tienen más habilidad a otras cosas, hasta más habilidad para jugar en TikTok, por lo visto, ¿no? Y dedicarse a eso en lugar de construir acuerdos y consensos para beneficio del país. Ahora, esta cumbre, denominada cumbre a la que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral, es necesaria, aunque yo lamento que durante todo este tiempo no hayan hecho este tipo de análisis, de reuniones, o no hayan escuchado las observaciones que han ido haciendo las distintas organizaciones políticas, y nosotros como Soberanía y Libertad, Sol.bo, hemos hecho de manera reiterada para que las primarias sean primarias que permitan mayor participación a la ciudadanía, primarias abiertas, primarias simultáneas y obligatorias, porque si solo van a participar los militantes de un universo de casi 8 millones de electores en el padrón, no participa, o sea, estarían habilitados ni siquiera 400,000 votantes, y de ellos, ¿cuántos asistirían a las urnas? Pues ya tenemos la experiencia pasada y sería una participación ínfima. Por supuesto que hay que llevar adelante las primarias, pero primarias donde participemos todos los ciudadanos, no solo los militantes. No se puede ser excluyente a estas alturas de la vida y en pleno siglo XXI, y ese es un trabajo que no ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, es decir, adecuar la normativa para que las primarias realmente fortalezcan a la democracia, el sistema democrático y el sistema de partidos. Creo que el Tribunal Supremo Electoral se ha aplazado en estas tareas, y por eso tenemos un sistema de partidos que está absolutamente destruido, como las otras instituciones a las que hemos hecho referencia. Queda claro que una reunión de este tipo no va a tener muchísima legitimidad, porque imagínense, de las 11 organizaciones políticas con personería nacional a las que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral, 2 o 3 tendrán pues vida real, qué sé yo, es algo de estructura orgánica, tal vez 3, pero la gran mayoría son siglas vacías, de las cuales ni siquiera conocemos quiénes son sus dirigentes, y con ellos va a ser el Tribunal Supremo Electoral una cumbre para dirimir o discutir sobre si realizan o no las primarias. Me parece que ahí hay un problema, va a haber un problema de legitimidad, porque insisto, la mayoría de esas siglas que tienen personería nacional no tienen siquiera estructuras de dirección, y son siglas vacías que ya sabemos para qué sirven. Creo que el Tribunal Supremo Electoral, que más bien entiendo va a invitar a las alianzas con presencia parlamentaria, con representación parlamentaria, porque esos propios partidos, tanto Creemos como CC, no tienen tampoco personería jurídica ni nacional. Creemos sí la tiene departamental como Solvo. Tiene que abrirse ese evento para que otras organizaciones políticas que tenemos propuestas al respecto y que consideramos que se tienen que realizar las primarias, pero primarias abiertas, no como están ahora, porque serían un fracaso nuevamente, tienen que ser convocadas, y al menos así lo vamos a solicitar. Estamos viendo, José Luis, que ya se han pronunciado, sin embargo, el ala arcista y quienes son sus acólitos o son sus aliados. Ya lo señalaba Jimena, el alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, y también Jimena se ha pronunciado el alcalde de Santa Cruz, el señor Fernández, otro socio del arcismo, y se han sumado al criterio de que no debe haber primarias, ¿no? Esto es lamentable, porque la ciudadanía tiene que participar. Si queremos mejorar la democracia, fortalecer los partidos, la conformación de frentes, los procesos electorales, la ciudadanía tiene que participar en la elección de los candidatos de los frentes. Miren qué bien le ha hecho las primarias a la democracia argentina. O sea, no está bien que nuestro sistema electoral siga siendo tan arcaico, tan antiguo, del siglo pasado. Solo nos falta volver a votar en papeletas individuales. O sea, estamos muy mal en temas electorales. El Tribunal Supremo no ha estado cumpliendo el papel de fortalecer la democracia y el sistema de partidos y nuestro sistema electoral, pero nunca es tarde.
Creo que esta cumbre tiene que ampliarse, tiene que ser más participativa, porque si no, ahí va a comenzar mal, y además se tienen que realizar las primarias. Esa es una posición de Solvó, y estas tienen que ser abiertas, simultáneas y obligatorias. Un agradecimiento, José Luis, por la invitación, a Radio Panamericana, a las familias bolivianas que nos dispensan con su atención, y por supuesto a Jimena y a Carlos también mi agradecimiento. Muchas gracias, don José Luis Madrigal. Para finalizar también el último punto, Jimena Acosta, 4 minutos. Gracias, José Luis. Primero debo protestar porque los dos amigos reclaman al Parlamento que no se hagan acuerdos, que no se cumplan las tareas democráticas que debe cumplir un Parlamento. Pero estaríamos hablando de la existencia de un Parlamento democrático con partidos políticos existentes que además tengan vocación democrática. Y eso no existe. El MAS no es un partido democrático. ¿O alguno de ustedes cree que sí lo es? Entonces, ¿por qué el MAS querría pactar algo con la oposición? ¿No? Entonces, si el Parlamento no funciona, tiene que ver con una acción política expresa de los últimos 20 años, y creo que hay que aceptarlo, hay que asumirlo. El MAS no es una organización democrática, no va a fortalecer la democracia, y siendo el Parlamento el centro de la democracia, ¿para qué le interesa que funcione? Es mejor nomás tener alguna resolución de un grupo de amigos llamado hoy Tribunal Constitucional. Entonces, no le pidamos al Parlamento lo que no tiene. Lamentable por las bancadas de Creemos y CC, que además varios de sus miembros han sido cooptados por el MAS. Y esa es la debilidad cuando no hay partido, cuando no hay organizaciones que tienen líneas, dirigencias, organización, formación política, etcétera. Es que se reúnen todos, hacen alianza entre todos, y luego son tantos mandos que no hay ninguno, no hay una sola línea, hay muchas. Y es piedra libre, y cada uno hace lo que quiere y lo que puede, y encima priman intereses particulares, así que el MAS se compra pues diputados, senadores. Es muy triste y tiene que ver con la crisis del sistema de partidos. Ahí es donde entra el Tribunal Electoral. Para mí es otro brazo operativo del Ejecutivo. No hay otra forma de decirlo. Creer que están haciendo a destiempo o que debieron haber hecho antes. Pepo era lo mismo que igual. Tiene 7 miembros. La sacaron, primero la pusieron a la Chuquimia, a la vocal Chuquimia, de manera inconstitucional porque no podía volver a ser vocal. La sacan de un plumazo sin comunicarle y lo ponen a un Ávila, que ha tenido procesos vinculados al fraude, ¿sí? Tarija. En Tarija. Están Hasenteufel propuesto por el MAS, Vargas propuesto por el MAS, el señor Tawichi propuesto por el MAS. Los propuestos por la oposición, María Angélica Ruiz renunció, Rosario Baptista renunció, queda Nancy Gutiérrez, que era la única posibilidad de mujer indígena, porque había otra candidata que el MAS respaldaba, que era el brazo derecho de María Eugenia Choque, durante el fraude, estimado Pepo. Las 2 suplentes han sido habilitadas por el arcismo, porque no es de otra manera que las hubieran habilitado. Es un tribunal electoral que tiene camiseta puesta, y yo creo que están haciendo grandes gambetas para ver si le doy gusto al arcismo, me va a incendiar el tribunal el levismo. Entonces, si le doy gusto al levismo, me van a destituir con algún proceso los arcistas. El pueblo boliviano, ¿qué me importa? Estoy cuidando mi seguridad o mi pega. ¿Te das cuenta? No podemos esperar nada del Tribunal Electoral. Menos transparencia, menos que sea un árbitro imparcial, independiente, probo y que cumpla con las normas. Yo creo que están haciendo esto para legitimar con los partidos la eliminación de las primarias. Y creo que la mayoría de los partidos va a estar de acuerdo, porque no quieren competencia interna, porque la única vez que hubo posibilidad de primarias presentaron candidato único. Podíamos haberlo cuestionado en el MAS. La primaria del 2019 fue para legitimar la candidatura de Evo Morales. Para eso sirvió esa primaria. Y los demás partidos, ¿acaso presentaron 2 binomios? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas 11 siglas, de las cuales 6... por lo menos 4 son vacías, 2 que tienen estructura en un par de departamentos. Diremos, solo son sigla: PDC, PAMBOL, FPB, MTS.
¿Sí o no? Tienen una leve, pequeña, débil estructura, UCS local en Santa Cruz de la Sierra. ADN le ha dado la sigla al Súmate de Manfred. MNR tiene Tarija, tiene Beni Santa Cruz. El FRI existe a través de CC. ¿Qué más queda? El MAS, Unidad Nacional, Movimiento Demócrata Social, que ya se está reuniendo con Manfred, tengo entendido. Entonces, aquí la disputa ni siquiera es por quién es candidato, hay que ver quiénes tienen sigla habilitada. Son 4 con sigla. Lo que va a hacer el Tribunal Electoral es tratar de lavarse la cara, decir que hace algo y eliminar las primarias porque no le convienen al MAS, con la ayuda y la lavada de cara del sistema de partidos prácticamente inexistente. Muchas gracias, señora Jimena Acosta. Para finalizar, Carlos Saavedra, en el último punto del programa. Adelante. Gracias, José Luis. A ver, definitivamente estamos huérfanos de diálogo, ¿no? Y realmente, para mí, yo sostengo mi punto de vista, esta convocatoria del Tribunal Supremo Electoral es otra muestra más del fracaso absoluto de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Dónde se tenían que haber debatido estos temas? En la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene más tiktokers histriónicos, gritones, que gente seria que pueda construir. Y luchadores. tiene gente que es incapaz de construir acuerdos mínimos, ¿no? Entonces, ¿dónde se tienen que discutir esos temas? La Asamblea ha fracasado, no ha construido, ha tenido que ser otro órgano, otro poder del Estado, el que llame a decir, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? No hay judiciales, ¿estamos de acuerdo con el mamarracho de primarias que tenemos hoy? Es un mamarracho, es gastar recursos sin ningún sentido, ¿no? Para un objetivo político que tenía en un momento, es un mamarracho total, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que tenemos que hacer es reconocer que no hay diálogo legislativo, y bueno, pues otro órgano tendrá que llamar y, a ver, conversemos, charlemos, ¿qué hacemos? Cuidado nos pille el 2025 desnudos frente a una vorágine política muy compleja. No va a haber judiciales, no se va a solucionar el tema de las primarias, cómo se va a convocar a la elección nacional, ¿no? Creo que todos los espacios de diálogo que se convocan, por lo menos hay que mirarlos o tener una pizca de optimismo para que puedan construir algún acuerdo mínimo, ¿no? Yo quiero seguir creyendo, pero bueno, veremos. Porque al final, si no, estamos caminando hacia un despeñadero, ¿no? Sin rumbo, sin construcción de acuerdos mínimos, y hay muchos temas que son muy importantes, porque además siento que estamos olvidando también otra de las esencias de la política, que es, por más de que estés en las antípodas del pensamiento de otra, pero sentarte a charlar, conversar, ¿cómo vamos a encarar esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo garantizamos que haya elección judicial? ¿Cómo hacemos que estas primarias, que no sirven para nada, que son un gasto absolutamente vano, no continúen reproduciéndose? Entonces creo que esta orfandad de diálogo y de capacidad política de construir consensos mínimos nos llega a que, bueno, salga el Tribunal Supremo Electoral y diga, charlemos de estos temas, se viene la cosa y cómo los vamos a administrar. Entonces, a ver, veremos qué sale. Siento que hay muchos temas muy complicados en los próximos meses que se tienen que resolver, y veo que todavía no hay una claridad política para que se vayan zanjando uno a uno, porque todos van a ser conflictos, ¿no? Y no podemos estar echados a la suerte de los caprichos políticos de unos o de otros. Entonces, llamemos a la racionalidad, llamemos a la construcción de acuerdos mínimos para que no sea oscuro el panorama que pueda venir de aquí en adelante, con un año 2025 donde vamos a tener muchísimos desafíos en términos políticos, que logremos que la democracia prime, y ojalá, ¿no? Yo quiero mirar con esperanza que estos escenarios por lo menos vayan construyendo bases mínimas para ver cómo avanzamos.
Muy bien, muchas gracias también a don Carlos Saavedra. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Este fin de semana bastante largo, lo habíamos manifestado, producto del feriado de ayer por el 21 de junio, Año Nuevo andino, amazónico y también del Chaco. Agradecemos la presencia de nuestros invitados este fin de semana, al coordinador de Sol.bo, José Luis Pedregal, también a la politóloga y exdiputada nacional Jimena Costa, y finalmente al analista Carlos Saavedra. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.